recorrido por la infraestructura de una de las actividades o uno de los testimonios más interesantes del desarrollo de la economía tachirense a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como lo es el Gran Ferrocarril del Táchira, la empresa ferrocarrilera que significó para nuestra entidad federal la apertura total hacia el desarrollo, hacia la modernidad y hacia la consecución pues, de nuevos caminos en la economía nacional. Hablar del Gran Ferrocarril del Táchira es hablar de una compañía cuyos inicios se remontan aproximadamente hacia el año 1895, cuando precisamente esta compañía, propiedad de la familia Roncayolo, concretamente de Benito Roncayolo y de sus hijos Juan y Andrés Roncayolo, realizan se les aprueba por parte del gobierno de aquel entonces la concesión para la explotación de una vía férrea originalmente iba a ser Encontrados y San Juan de Colón. Posteriormente la vía llegaría solamente hasta San Félix. En 1893 comienzan los trabajos del Gran Ferrocarril del Táchira. Podemos ubicar un primer periodo precisamente entre el año de 1893 y 1895, cuando se construye una primera vía provisional de 105 metros entre la estación terminal de Encontrados y la estación de La Fría, comenzando de esta manera comienza de esta manera pues ese fluir comercial y la importancia estratégica y comercial que tuvo el Gran Ferrocarril del Táchira. Una segunda etapa del Ferrocarril del Táchira la podemos ubicar entre 1897 y 1898, cuando se construye el importante ramal entre La Fría y la estación La Huracá. Durante este periodo, los trabajos de infraestructura que se fueron creando, toda la línea férrea, todos los trabajos de construcción de puentes, alcantarillas y todo lo que tiene que ver con el acabado de las estaciones, estuvo a cargo del arquitecto Melchor Centeno Grau, quien nació en 1814 y fallecería en 1926. Luego viene otra fase muy importante, tal vez la más interesante, y es la fase que hemos observado en este recorrido que estamos haciendo, donde se construyó la línea férrea entre La Huracá y Cara de Perro, actualmente estación Táchira, actualmente San Félix, que representó la construcción de esta hermosa infraestructura como lo es este túnel, testimonio pues de la ingeniería de aquel entonces. Entre 1812 y 1813 se extendió la línea férrea desde la estación La Huracá hasta la estación Careperro, después conocida como estación Táchira. Por cierto, que los terrenos de lo que es hoy San Félix, el proyecto tenía, además de la construcción de la terminal, tenía la construcción pues, de todo ese enramado que es actualmente San Félix, un sitio, un pueblo precisamente fue creado a raíz del Ferrocarril del Táchira, donde se hiciesen las transacciones comerciales. Estos terrenos eran de Pedro Nolasco Olivares, la mayoría de estos terrenos, quien los vendió a la compañía Roncayolo, cuyo representante era el arquitecto Enrique Loynaz Sucre. Enrique Loynaz Sucre fue el responsable del ordenamiento urbanístico de lo que es hoy San Félix, es el responsable también de la construcción de la estación y del pueblo de San Félix, y es quien coordinó también el enlace del Gran Ferrocarril del Táchira con otra gran obra de ingeniería que comienza precisamente en San Félix, que es la carretera central del Táchira. Todo esto en este año, entre 1912 y 1913. En 1916 finaliza la construcción del edificio de la estación Táchira, y de allí en adelante pues viene el boom del Gran Ferrocarril del Táchira, con estas gran construcciones y con estos procesos de cada vez de mejoras aún más de una línea férrea que se convertiría en el nervio motor de la economía tachirense. Debemos señalar también que los proyectos originales no se pudo completar por problemas relacionados con el terreno y después por una serie de problemáticas de tipo político-económico. Era la extensión del ferrocarril desde San Félix hasta San Juan de Colón, y en un proyecto más ambicioso extenderlo hasta la ciudad de San Cristóbal, cosa pues que no se pudo desarrollar. Entre 1918 y 1926 continúa la construcción de una serie de tramos, siendo el más interesante la construcción de los edificios de la línea, todo lo que son los edificios que vamos a encontrar a lo largo de la línea férrea,
la construcción de las aduanas, especialmente la aduana de Encontrados y la Boca del Grita, que fueron obra del arquitecto Alberto Roncayolo, nieto de Benito Roncayolo, propietario de la empresa. En 1926 se realiza el empalme entre el ferrocarril del Cúcuta y el ferrocarril del Táchira en el tramo Orope-Boca de Grita. Es el tránsito del ferrocarril del Táchira hacia territorio colombiano y del ferrocarril de Cúcuta hasta territorio venezolano. El sueño y toda esta gran bonanza del que representó el ferrocarril del Táchira comienza a fenecer a partir de los años 50. Esto motivado, entre otras cosas, por el cambio de las políticas comunicacionales de aquel entonces, que significó, entre otras cosas, la construcción de la carretera panamericana, lo que pues, fue trayendo como consecuencia que el transporte de la economía tachirense se hiciese ya no a través del ferrocarril, sino a través de un sistema de transporte por gandolas. En 1955 se marcha definitivamente el ferrocarril de San Félix. Continuó funcionando algunos ramales hasta el año 1965, cuando definitivamente el ferrocarril se marcha desde el último ramal que funcionó en el Táchira, que fue el ramal de Orope a Boca de Grita. 1965 finaliza entonces lamentablemente esta obra de infraestructura que representó un momento importante, un momento valioso, y representó para el Estado Táchira uno de los momentos cumbres dentro de su historia social, económica, cultural y política. Que por el ferrocarril del Táchira entró al Táchira prácticamente la modernidad, entraron las ideas, entraron los personajes, fue el puente de entrada y de salida de muchos elementos tanto sociales como culturales que le dieron al Táchira esa preponderancia de la cual hoy somos herederos. Y hoy pues nos queda solamente estos recuerdos, esta infraestructura lamentablemente abandonada con el tiempo y abandonada también por la negligencia de los gobernantes, y entre ellas esta hermosa estructura que es el túnel, testimonio de esas épocas imperecederas, de esa época que representó una época dorada para la historia del Táchira.